Bueno, vamos a continuar con el tema de la proyección de imágenes en nuestro personaje, y lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos únicamente en el tema de la cabeza de este modelo. Vamos a proyectar lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Vamos a proyectar un par de imágenes para texturizar la cabeza. Acá ven que yo avancé un poquito más proyectando un par de cosas, por ejemplo la parte de las manos que no quedó del todo bien. Vemos que tengo la proyección de las manos ya hechas. Bueno, en estas partes de acá después lo vamos a corregir en Photoshop. Esto no se haga ningún problema con esto. Y también estas costuras que les dije antes, que vemos acá entre una parte de la proyección y otra, esto también lo vamos a corregir después en Photoshop. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente empezar el tema de la proyección en la cabeza, y ya daríamos por terminado todo lo que es la parte de proyección de imágenes en ZBrush. Y vamos a primero hacer la proyección de la vista de frente de la cabeza del personaje. Vamos a ir a la parte de textura, buscamos una textura adecuada, vamos a ir a import y buscamos por ejemplo alguna textura de frente de la cabeza de este personaje. Podemos trabajar en simetría. Acá tenemos imágenes que nos van a facilitar el trabajo en simetría, por ejemplo esta. Vamos a ir a textura, elegimos la textura y la agregamos al spotlight. ¿Okay? Una vez que hicimos esto, vamos a acomodar esta imagen. Primero que nada vamos a reducir un poco el tamaño, y lo que podemos hacer acá, en lugar de proyectar toda la imagen, podemos ir trabajando por partes. Por ejemplo, podemos primero proyectar la nariz, después proyectar la boca, el tema de las pestañas, o sea, proyectar cada parte individualmente, o si no tratar de proyectar todo a la vez, pero va a resultar más complicado, puesto que tenemos que ir acomodando varias cosas al mismo tiempo, y esto obviamente no va a quedar del todo bien. Vamos a probar, a ver. Vamos a acomodar primero el tema de la nariz, reducimos un poco más el tamaño y vamos a utilizar el notch de nuevo. Subimos el tamaño del pincel y vamos a acomodar la parte de la boca. Vamos a ir modificando esta parte hasta que coincida aproximadamente. Esto lo vamos a sacar de acá. Vemos que el tema de los ojos, vemos que los ojos están acá en nuestro modelo y el personaje y la textura está de este lado. Esto lo podemos hacer después. Si queremos podemos tratar de estirar ahora, pero esto no va a quedar del todo bien, como les dije antes, así que vamos a tratar de hacerlo por partes. Vamos a hacer una proyección por partes. Vamos a tratar de cubrir con la mayor cantidad de textura de piel en esta parte, y luego vamos a proyectar bien el tema de los ojos y las pestañas. Vamos a acomodarnos primero la nariz y la boca y tratar de cubrir con textura esta parte. ¿Okay? Vamos a ir acomodando lo mejor que se pueda. Igual si no queda perfecto siempre se puede retocar después en Photoshop, así que no se haga mucho problema si no queda del todo bien. Después podemos retocar todo esto en Photoshop. Presionamos Z, bajamos el tamaño del pincel, siempre en modo RGB. Vamos a transferir color, no vamos a transferir, no vamos a esculpir, digamos. Y vamos a comenzar a proyectar. Vamos a pintar. Vamos a trabajar en simetría, presiono X para transferir hacia el otro lado también. Y vamos a comenzar a pintar toda esta parte. ¿Okay? Pintamos. Fíjese en el simétrico donde queden las partes en blanco, y ahí donde vamos a pasar el cursor. Por ejemplo esta parte de acá. Ya más arriba ya no me interesa pasarlo, puesto que acá está todo deformado, así que esa parte no la vamos a proyectar. Una vez que hicimos esto, presionamos Z, presiono X y vemos cómo queda la proyección.
¿Ok? Vemos que la nariz no quedó del todo bien, así que la vamos a tener que retocar. Pero vamos a trabajar primero en esta parte del ojo ahora. Volvemos a cargar la textura. La misma me puede servir. Y presionamos Add to Spotlight de nuevo. Y ahora sí vamos a buscar proyectar solamente el ojo. O todo lo que está alrededor del ojo. Escalamos. Vamos a proyectar la pestaña. Y vamos a escalar un poquito más. Vamos a agarrar también de nuevo el notch. Y vamos a subirle el tamaño a este pincel. Y comenzamos a acomodar esta parte de la textura del ojo y las pestañas también. Vamos a tratar de que esta parte de la piel llegue hasta acá. Vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de espacio posible. Bien, creo que ahí va a quedar bien. Acá vemos que todo lo que es la parte del pelo no me interesa. Me interesa solamente las pestañas y todo lo que está alrededor del ojo. El ojo en sí tampoco me interesa, así que vamos a reducir el tamaño y lo vamos a tratar de llevar más hacia adentro. Quizá esta parte la podamos proyectar, vamos a ver cómo queda. Igual todo este tema lo pueden corregir, como les dije antes, lo pueden corregir en Photoshop, así que mucho problema no hay que hacerse con esto. Presionamos Z, reducimos el tamaño y comenzamos a proyectar. Esta parte ya la habíamos proyectado de la anterior, así que vamos a proyectar solamente alrededor del ojo y la parte de acá arriba. Comenzamos a pintar. Vemos que acá no llegó a cubrir del todo, así que después tenemos que proyectar un parche por acá. Vamos a pintar esto y comenzamos a proyectar todo este borde del costado, todo alrededor del ojo también. Pintamos. Bien, veamos, acá vemos que quedan partes en blanco, así que tenemos que pintar por acá. Bien, una vez que hice esto, presiono Z, presiono X y vemos cómo queda la proyección. Vemos que acá quedó algo raro, que sería lo que es el pelo, que se proyectó también, no me interesa esa parte. Vamos a continuar con la parte de arriba. En la parte de arriba, vamos a ver en la textura. En la parte de arriba vamos a utilizar otra imagen. Vamos a ir a Import y buscamos, por ejemplo, podemos llegar a utilizar, acá había otra que me podía servir, acá hay una buena para el tema de los labios, para proyectar solamente los labios. Vamos a utilizar en este caso esta. Vamos a Texture, Import, perdón, ya había importado la textura, que es esta, y la agregamos al Spotlight. Vamos a ubicar esta parte por acá y lo vamos a escalar. Vamos a rellenar todo lo que está en blanco con esta parte de arriba de la cabeza. Vamos a escalar un poco más, no necesito la parte del pelo, así que vamos a escalar un poquito más. Y ahora sí vamos a presionar Z y comenzamos a proyectar. Vamos a bajarle la intensidad a esto un 10% y comenzamos a pintar en forma simétrica, si lo prefieren, si no pueden desactivar la simetría. Vamos a pintar esto, vamos a agrandar un poquito más el tamaño del pincel. Al tener un porcentaje de 10%, esto es como una transición con la proyección anterior. La proyección anterior y esta se van a fusionar un poquito mejor al no tener esto al 100%.
¿Ok? Y acá podemos pintar también con esta imagen. Y vamos a ver cómo queda esto. Presionamos Z, presiono X y vemos cómo queda la parte del frente de la cabeza. A ver, vamos a ver. Acá se estaba transfiriendo un poco de pestaña. Quizá luego lo vamos a ver, igual a ver cómo quedan estas cejas en esta ubicación, si lo tenemos que mover más arriba o más abajo. Por ahora lo vamos a dejar así. Vamos a proyectar bien el tema de la boca. Vamos a enfocarnos en esta parte y buscamos la imagen que habíamos visto antes. Vamos a import y buscamos por acá, creo que era esta. Cargamos textura, elegimos la textura de la boca y agregamos al spotlight. Y ahora lo único que hay que hacer es adaptar esta imagen a lo que está de fondo. Vamos a escalar un poquito más. Vamos a mirar bien, a ver que quede lo más parecido posible. Elegimos la herramienta Notch, esto lo llevo a un costado, agrandamos el tamaño del pincel y vamos acomodando esto a la referencia de fondo, a la geometría. Podemos trabajar de nuevo en simetría, o si no, podemos proyectar de ambos lados de la boca. Podemos ir acomodando esto de esta forma. Acá el tema de la boca, a ver, déjenme ver. Claro, estos labios de acá abajo se notan acá, así que voy a tener que estirar esto un poco más. Vamos a agarrar un tamaño de pincel más grande y vamos a tener que estirar esto un poquito más hacia abajo. Y esto me parece que también lo voy a tener que estirar un poco más. Sin afectar tanto la parte de acá. Vamos a reducir un poco el tamaño del pincel y vamos a acomodar estas partes. Y creo que la parte de arriba también es algo parecido. Vamos a subir el tamaño del pincel y vamos a extender esto un poco más hacia arriba. Bien, vamos a probar cómo queda de esta forma. Presiono Z, reducimos el tamaño del pincel. Si quieren pueden trabajar con simetría, yo voy a desactivarlo para ver cómo queda. Y vamos a comenzar a proyectar esto sobre nuestro modelo. ¿Okay? Acá yo estoy pintando, no hay un cambio en la imagen que justamente me muestre la proyección, pero cuando terminemos lo vamos a ver un poco mejor. Vamos a ver, vamos a pintar todo el borde y toda la parte del medio. Presiono Z, presiono Delete y acá no se proyectó, me parece. A ver, vamos a probar de nuevo. Texture, elegimos esta imagen, agregamos al Spotlight Lightbox. Vamos a trabajar solamente con la mitad esta vez para no tardar tanto tiempo. Escalamos un poco, agregamos el notch y vamos a acomodar esto de nuevo, solamente esta mitad. Bien, vamos a probar con Z. Reducimos esto y comenzamos a pintar en simetría. Veamos si lo pinta o no. Me parece que no lo está proyectando. Ahora vamos a ver.
Z. Acá había una forma de controlar el nivel de opacidad, déjame ver dónde era. Creo que era este, vamos a probar. Sí, era esta opción de opacity, que me permite determinar el nivel de opacidad de la imagen que tengo adelante. Vemos que no lo está proyectando. O si lo está proyectando, me parece que sí. Claro, me estaba confundiendo las partes brillosas de todo lo que es la parte del glossy, que vendría a ser estos reflejos que están acá. Esto se proyecta como imágenes en blanco, por eso me confundía. Vamos a dejarlo así por el momento y vamos a seguir transfiriendo esto un poquito más. Presiono Z de nuevo y reduzco esto. Pintamos. Presiono Z, delete. Claro, todo lo que es la parte brillosa queda como un color blanco, así que lo transfiere, pero no queda del todo bien. Igual esto lo veremos después, cómo corregir este problema. Vamos a ir al costado. La nariz también tenemos que corregir, puesto que los orificios nasales me quedaron acá arriba, cuando en realidad deberían estar por acá adentro. Vamos a ir a la vista de costado y vamos a transferir una imagen de acá de costado. Vamos a ir a Texture, Import, buscamos alguna imagen de costado. Por ejemplo, vamos a agarrar y utilizar esta, me puede servir. Abrimos, elegimos la imagen. Esta vemos que me quedó del lado opuesto, así que vamos a hacer un flip horizontal y agregamos al spotlight. Saco el lightbox y acá tengo que reducir el tamaño. Y acá también pueden trabajarlo de la misma forma. Pueden primero acomodar la nariz para proyectar únicamente el tema de la nariz. Después pueden proyectar el tema de los ojos, las cejas, la boca, en lugar de tener que hacer todo junto al mismo tiempo, que me parece que no va a funcionar bien si lo hacen de esa forma. Vamos a probar, a ver. Vamos a agarrar el notch, subimos el tamaño del pincel y vamos a ir modificando esto. Para que cubra toda esta parte. El tema de la boca quedó muy abajo. Y esta parte de acá la vamos a levantar. Si no queda del todo bien, como les dije antes, esto después lo podemos corregir en Photoshop. Vamos a estirar esto más adelante. Las pestañas no me interesan por ahora, las cejas, perdón. Y las pestañas tampoco, puesto que las pestañas las tenemos generadas como geometría. No hace falta pintarlas. Y vamos a proyectar. Vamos a presionar Z. Reducimos el tamaño del pincel y comenzamos a pintar. Traten de no pintar la parte del frente, digamos, las partes de bien al borde, puesto que si no los píxeles se van a estirar, como vimos en otros tutoriales, que se estiran los píxeles en esas partes, así que no vamos a pasar el pincel por ahí. Estas partes de acá, si me interesa proyectarlas, presiono Z, presiono X, vemos cómo queda la proyección. Ok, vamos a continuar de este lado también. Vamos a buscar otra textura que abarque más espacio. Texture, Import, y ahora sí vamos a buscar, por ejemplo, esta puede servir, o alguna de estas dos. Vamos a agarrar esta. Texture, Add to Spotlight. Primero seleccionamos la textura que vamos a proyectar, elegimos la opción
y comenzamos a acomodar esto. Vamos a acomodar esto de la mejor manera posible. Escalamos y vamos a tratar de que esto quede bien alineado. Acá este personaje de este costado tiene pelo. En la vista de frente habíamos corregido el problema, pero acá me parece que no queda otra alternativa que usar esta parte. O si no, lo que pueden hacer es rellenar con la parte del cuello, también proyectar imágenes para que quede todo de este tono. Pero vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a proyectar también la oreja. Vamos a transferir toda esta parte. ¿Ok? Elegimos la herramienta Notch de nuevo. Vamos a subir el tamaño del pincel y vamos a llevar esto más adentro. Esto de acá me parece que quedó bastante bien. Vamos a sacar esto un poquito más para afuera y esto lo vamos a dejar así. La oreja, si quieren, la pueden mover también. Pueden agarrar todo este tramo y lo mueven hacia donde quieran. Y vamos a dejarlo así, me parece que está bien. Vamos a presionar Z, reducimos el tamaño del pincel y vamos a pintar esta parte de acá. Pintamos, vemos cómo se va transfiriendo todo el tema del pelo, del costado y la oreja también. Y vamos a ir pasando el pincel en todas estas partes. Acá en el borde yo les dije que no conviene pasarlo, pero como esta es la primera proyección, digamos, la voy a llevar bien al borde también. Así que igual esto va a quedar tapado por la geometría del pelo. Vamos a pintar esta parte. Y una vez que terminamos, presionamos Z. Ups. Acá se está guardando automáticamente el proyecto. Esperamos a que termine. Y presionamos Z y ahora sí vamos a Delete y vemos cómo queda la proyección. ¿Okay? Vemos que acá al frente me quedó esta cosa medio extraña, que lo podemos llegar a corregir haciendo una proyección de frente con el cuello. ¿Okay? Acá al costado vemos cómo queda, de atrás obviamente hay que corregirlo un poco más. Vamos a pintar acá un poco de pelo también para que no quede tan feo. Vamos a ir a Texture, vamos a agarrar esto, me puede servir. Elegimos Add to Spotlight, saco el Lightbox y vamos a agarrar esto. Acá la colita del pelo me va a molestar, pero la voy a dejar igual. Vamos a poner esto por acá y vamos a presionar Z y comenzamos a pintar. Voy a desactivar la simetría con X. Vamos a pintar solamente la parte de acá del medio. ¿Okay? Pintamos esta parte de acá del medio sin llegar mucho a los extremos, puesto que esta es una segunda proyección. Solamente esta parte de acá queremos proyectar. Presiono Z, presiono Delete, ahí vemos cómo queda. ¿Ok? Bien, yo voy a continuar con este proceso. Vamos a corregir esta parte y terminamos. A ver, vamos a ver este tema del cuello. Vamos a ir a Texture, Import, buscamos por acá algo que nos pueda servir. Por ejemplo, estos dos del cuello que tiene esta, está perfecta. Vamos a agarrar esta. Texture, elegimos este cuello y agregamos al Spotlight. Saco el Lightbox y acá, este ya lo había proyectado antes, pero como hicimos la segunda proyección, vamos a tener que corregirlo un poco más. Vamos a agrandar esto un poquito más y lo vamos a acomodar de esta forma. Agarro el notch, subimos el tamaño del pincel y vamos acomodando la textura del cuello.
Igual vamos a proyectar solamente esta parte. Bien, vamos a dejarlo así y vamos a proyectar esta parte como dijimos antes. Vamos a reducir la intensidad al 10%, va a estar bien, y comenzamos a pintar. Voy a trabajar en simetría, presiono X, primero presiono Z, ahora sí, presiono X, ahí está la simetría, y comenzamos a pintar. Empezamos a pintar, no mucho en la parte de acá de la barbilla del personaje, sino más que nada en la parte del cuello. ¿Okay? Vemos cómo se va volviendo a pintar la textura en estas zonas, y esto es lo que vamos a dejar. Bueno, vamos a dejarlo así. Presiono Z, presiono Delete, la X, ahí vemos cómo queda el cuello. Esto obviamente hay que continuar refinándolo lo más que puedan acá en ZBrush, así el trabajo en Photoshop va a ser menor. Yo voy a continuar con este proceso y después vamos a ver cómo comenzar a corregir todos estos problemas de uniones, de proyecciones, como les había mostrado antes. Por ejemplo, esta parte de acá atrás, cómo podemos combinarla con sin que haya esta línea bien marcada, o acá en el brazo también, o esta parte de la cintura con el torso. Ok, bueno, vamos a dejar el tutorial acá, y en el próximo video vamos a pasar a corregir estos problemas en Photoshop. Ok, eso es todo por ahora, espero que les sirva y nos veremos en el próximo tutorial. Chao.